Muy buenos días a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación sobre la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria para el periodo 2023-2025, dirigido a los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. La presente reunión de hoy tiene como finalidad brindar los principales criterios que los pliegos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales deben tener en cuenta para realizar la programación multianual presupuestaria, según lo establecido en la Directiva 0002-2022 EF 50.01. De igual forma, se brindará orientación sobre el uso del módulo web de la programación multianual presupuestaria, asimismo como las pautas a considerar para las reuniones de sustentación. Bien, antes de iniciar la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos con la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestra expositora Josefina Roncagliolo Eguavil, especialista de presupuesto de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del MEP. Adelante, Josefina. Muchas gracias, Sherbeli, por la presentación. Buenos días con todos y todas. En la presentación del día de hoy, revisaremos los lineamientos para la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria 2023-2025, correspondiente a los organismos públicos de las empresas no financieras de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Para ello, se ha tomado en cuenta los criterios establecidos en el capítulo 1, correspondiente a la programación multianual y formulación y aprobación presupuestaria del Decreto Legislativo 1440, y aquellos criterios señalados en la Directiva número 0002, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. En ese sentido, esta presentación está orientada para abordar los siguientes puntos. Iniciaremos con el marco normativo, el mismo que está directamente relacionado con el capítulo 1 del Decreto Legislativo 1440 y la Directiva de Programación Multianual que acabo de mencionar. Continuaremos con el punto número 2, a través del cual partiremos los conceptos claves y objetivos de la programación multianual. Asimismo, en el punto 3 daremos a conocer las responsabilidades de los distintos actores que participan en este proceso. Continuaremos con la revisión de los hitos de la programación multianual 2023-2025. Para que finalmente compartir con ustedes las consideraciones finales a tomar en cuenta. La programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria para las CETES y OPDs se realiza en el marco del subcapítulo 3, entre otros, de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Asimismo, se rige a lo establecido en el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y lo señalado en el Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público. A continuación, vamos a revisar ahora los conceptos claves y objetivos de la programación multianual. En principio, nos vamos a hacer dos preguntas. ¿Qué es la programación multianual? En términos simples, es la primera fase del proceso presupuestario. Consiste en la estimación de la asignación presupuestaria multianuales, que es la APM, para los 3 años siguientes. En este caso, para los años 2023, 2024 y 2025, a fin de contribuir con el logro de las metas de productos y proyectos. En este marco, ¿qué es la formulación presupuestaria? Consiste en la desagregación, distribución y estructuración de la APM solo para el primer año de la programación multianual, en este caso para el año 2023. Ahora bien, teniendo claro qué es la programación multianual y qué contempla la formulación presupuestaria, ¿qué debe reflejar la asignación presupuestaria para el año 2023? Debe reflejar una asignación estratégica en respuesta a los resultados de las evaluaciones realizadas por la DGPP y por las entidades,
Esto con el fin de asegurar procesos de optimización y distribución de los recursos eficientes. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos que se quieren lograr? En primer lugar, que los recursos estén previstos con perspectiva multianual que contribuya al logro de las prioridades sectoriales e institucionales. En segundo lugar, que la distribución de la APM garantice el cumplimiento de los objetivos institucionales para cada año fiscal. En tercer lugar, que la desagregación de la APM esté destinada para las acciones centrales y asignaciones presupuestales que no resulten en productos. En cuarto lugar, que la distribución de la estructura funcional programática esté directamente relacionada con las categorías presupuestales de acciones centrales y APNO. Y por último, que contribuya con el manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas y la asignación eficiente del gasto público. ¿Cuáles son las responsabilidades del titular y de la Comisión de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria? En cada entidad tiene un titular. En el caso de los organismos públicos y empresas no financieras, sería el gerente general. Según la Directiva 0002 sobre la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria, el titular de la entidad tiene 3 responsabilidades. La primera responsabilidad debe encargarse de liderar la conformación de la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. En segundo lugar, debe coordinar la asignación presupuestaria multianual o APM de la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria con su respectivo gobierno regional o gobierno local. Y el tercero, debe remitir y sustentar la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria ante el directorio de la entidad en los casos que corresponden. Respecto al punto 1, la comisión debe estar conformada por los siguientes integrantes. Quien le preside esta comisión es el jefe de presupuesto y lo acompaña el jefe de la oficina de administración, el jefe de abastecimientos, el jefe de personal, el jefe de infraestructura y el responsable de la unidad formuladora. Asimismo, son responsabilidades de la Comisión de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria las siguientes acciones. Revisar la información sobre productos entregados y los resultados logrados por la entidad actualmente. Evaluar si la capacidad institucional es la adecuada para la entrega de los servicios que vienen brindando. Estimar los ingresos públicos para el año actual y demás años de la programación multianual presupuestaria. Esto vendría a ser el insumo principal para determinar el APM de la entidad para el año 2023. En ese sentido, se espera que la determinación de las metas físicas e indicadores de desempeño estén en el marco de la asignación presupuestaria multianual. Asimismo, se espera que la entidad optimice las asignaciones presupuestarias que no resulten en productos, a fin de alcanzar los objetivos y las prioridades. Toda esta responsabilidad recae en el titular de la entidad y de la Comisión de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria. Ahora vamos a ver las responsabilidades de la Oficina de Presupuesto. La Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces debe brindar apoyo técnico a la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Proponer la distribución de la APM para los 3 años consecutivos de la programación multianual presupuestaria al titular de la entidad o a quien éste delegue. Preparar y proponer la información requerida para la programación multianual presupuestaria al titular de la entidad, la cual será remitida a la DGPP. Actualizar la propuesta de programación multianual presupuestaria en concordancia con las observaciones presentadas por la DGPP
en el marco del cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Supervisar la concordancia de los costos en materia de personal de la entidad. Y finalmente, revisar y evaluar el sustento de la programación multianual presupuestaria elaborada para las distintas áreas de la entidad según corresponda. Ahora revisemos los principales hitos de la programación multianual 2023-2025. La programación inicia el 5 de septiembre con el registro en el aplicativo web de programación multianual. Esta fase de registro culmina el 30 de septiembre con la presentación de la carpeta de sustentación, la misma que debe ser presentada por el jefe de la oficina de presupuesto o lo que haga sus veces en la entidad. A partir del 3 de octubre se inician las reuniones de sustentación, las mismas que serán virtuales de acuerdo a lo señalado en el anexo 1A de la Directiva de Programación Multianual. Este proceso de sustentación culmina el 19 de octubre, por lo que se les recomienda estar atentos a la comunicación en caso hubiese alguna variación. Para la estimación multianual de los ingresos, se debe tomar en cuenta la base histórica de la recaudación. Esto con la finalidad de lograr una adecuada programación de los ingresos efectivamente disponibles. Asimismo, se debe considerar los fondos públicos a captar durante el año en que se está realizando la programación, en este caso para el año 2023. También se debe considerar el nivel de morosidad alcanzado en el año fiscal 2021. Finalmente, es necesario realizar una proyección de los saldos de balance. Para esto, debe tener en cuenta los límites máximos de incorporación de mayores ingresos establecidos en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440. En el caso de los recursos directamente recaudados, es importante considerar que su proyección se elabora en base a la ejecución financiera en la Cuenta General de la República al 31 de diciembre del año 2021 y aquella alcanzada hasta el mes de agosto del año 2022. Asimismo, se debe tener en cuenta la información estadística de la captación, eliminación de ciertos conceptos de ingresos, captación de nuevos conceptos de ingreso, variación en el monto de las tasas, reducción de la morosidad y mejoramiento de los niveles de eficiencia en la gestión. En el caso particular de las ETE se debe considerar lo siguiente. Las empresas de agua potable y alcantarillado deben analizar la proyección de los ingresos de las tarifas vigentes al mes de agosto del 2022. Asimismo, deben tener en consideración que la venta de activos de las CETES y otros ingresos de capital no financian gastos de personal o servicios vinculados a terceros. Para la estimación de los ingresos por operaciones oficiales de créditos y donaciones y transferencias, se debe considerar los recursos que hayan sido concertados a plazos mayores a un año o correspondan a donaciones con agencias oficiales, organismos internacionales, gobiernos y otras entidades, así como la línea de crédito de acuerdo a los contratos y o convenios suscritos con las CETES para los años 2023, 2024 y 2025. Asimismo, se debe incluir las operaciones de crédito interno. En cuanto a los ingresos provenientes de las operaciones oficiales de créditos que hayan sido concertados por una entidad del gobierno nacional o por un gobierno regional, los recursos se registran durante la fase de la ejecución presupuestaria en la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias. El detalle de los ingresos por fuente de financiamiento se consigna en el anexo 1B. Financiamiento por operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias, que esto es generado del módulo de programación multianual.
¿Cuáles son los criterios generales que deben cumplir la programación de gastos? En principio, se debe garantizar la continuidad de los procesos, compromisos asumidos y previsiones autorizadas. Se debe garantizar que los recursos programados sean ejecutados acorde con el marco legal y la capacidad operativa real. Se debe garantizar que los recursos programados guarden constancia con la información de los diversos sistemas informáticos del sector público. Y finalmente, que sean pertinentes y garanticen el cierre de brechas. Para ello se requiere que realicen de corresponder acciones correctivas concordante a las revisiones de gasto, análisis de costo-efectividad y eficiencia, monitoreo y evaluaciones, y de acuerdo al sustento en criterio de focalización y priorización que conduzcan al cierre de brechas de los indicadores de desempeño. Los criterios antes mencionados deben guiar a la entidad hacia una priorización, la cual debe seguir un orden de prelación. De acuerdo a lo señalado, la estimación multianual de gastos debe cumplir un orden de prioridad establecido por el titular de la entidad, en función a los objetivos institucionales. En ese sentido, compartiremos a continuación los criterios que recomendamos tener en cuenta para estimar los gastos. En la genérica de gastos 2.1, personal y pensiones, se requiere que la programación considere las políticas existentes que tienen incidencia sobre el presupuesto, es decir, conceptos permanentes, variables y ocasionales. También se debe tomar en cuenta el costo total anual de la planilla de personal activo y pensionistas. Asimismo, considerar el presupuesto correspondiente por concepto de dieta conforme a la normativa vigente. En la genérica 2.3, bienes y servicios, se requiere que la programación contemple las metas de producción, provisión y el costo de los insumos sustentados en informaciones registradas en el SIAD, en el SEACE y otros sistemas tales como patrimonio, productos y servicios. Asimismo, se requiere la priorización de los compromisos y obligaciones contractuales, como por ejemplo servicios básicos. Además, se debe considerar la operación y mantenimiento de las inversiones realizadas. En la genérica 2.4, donaciones y transferencias, se debe considerar los proyectos, productos por financiar en el marco de convenios suscritos y adendas. Para ello, deben garantizar que los proyectos se encuentren en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones, o sea, en el PMI. En la genérica de gastos 2.8, endeudamiento y contrapartida, se debe considerar los préstamos suscritos y vigentes con su respectiva contrapartida, además de los préstamos por concertar y su respectiva contrapartida, es decir, gasto multianual de los proyectos en el marco del endeudamiento externo. Ahora, en la genérica de gastos 2.6, adquisiciones de activos no financieros, deben tomar en cuenta los siguientes criterios. Los proyectos elegibles deben encontrarse en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones, o sea, en el PMI, hasta su culminación, y se debe programar los recursos de operación y mantenimiento que corresponden. La programación multianual presupuestaria de la genérica 2.6 debe cumplir con el siguiente orden de prelación para los proyectos y IOAs. En primer lugar, se debe priorizar aquellos proyectos en proceso de liquidación o aquellas por iniciar la liquidación cuya ejecución física ha concluido. En segundo lugar, los proyectos en ejecución física que culmine en el año fiscal 2023, asignando recursos que garanticen su culminación durante el tiempo previsto.
En tercer lugar, los proyectos en ejecución física que culminen sucesivamente en los años 2024 y 2025 de la programación. Cuarto, los proyectos en ejecución física cuya culminación exceda el periodo de la programación multianual presupuestaria, asignando recursos que garanticen su culminación durante el tiempo previsto. Quinto, los proyectos sin ejecución física y que cuenten tanto con expediente técnico o documento equivalente completo. Sexto, los proyectos con expedientes técnicos o documento equivalente en proceso de elaboración. Séptimo, los proyectos sin ejecución física ni financiera que cuenten con estudios de preinversión, fichas técnicas o formatos de registros respectivos como aprobación y viabilidad. Y finalmente, los estudios de preinversión y fichas técnicas. En los casos de los puntos 5 al 8, se deben priorizar también los proyectos que cumplen con los criterios de priorización del sector y contribuyan en mayor medida al cierre de brechas. Se debe considerar ciertos aspectos adicionales en el orden de prelación. En todos los puntos presentados, se debe priorizar primero los que cuenten con contratos suscritos o buena pro consentida en el procedimiento de selección, y luego los proyectos con mayor grado de avance. Solo los proyectos que se encuentren paralizados o en arbitraje que superen un año de duración no deben ser programados. Una vez realizada la programación de ingresos y de gastos, corresponde realizar la formulación y esto va a conllevar a la elaboración de la estructura programática y la estructura funcional. Para esto, se debe seleccionar las actividades y proyectos correspondientes a las categorías presupuestales, acciones centrales y APENOP, para vincularlas con la estructura funcional correspondiente. Asimismo, se debe evaluar la estructura programática y la estructura funcional y plantear sus ajustes pertinentes. Y finalmente, se efectúan los registros según la denominación de los proyectos declarados viables por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTE-P, de acuerdo a la normativa vigente. Los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y gobiernos locales deben remitir la carpeta propuesta de la programación multianual de formulación presupuestaria. Esta carpeta contiene un informe ejecutivo, el mismo que debe tener como máximo 2 páginas, en las cuales se debe señalar lo siguiente. Debe contener los objetivos, los ingresos, los egresos, metas previstas, conclusiones del informe de la Comisión de Programación y Formulación Presupuestaria. También deben adjuntar ciertos anexos. Las fichas y formatos generados del módulo de programación multianual. Los indicadores de desempeño de acuerdo al anexo 2, que viene a ser el indicador de desempeño según el objetivo estratégico de la Directiva de Programación Multianual. La DGPP podrá requerir información adicional a fin de complementar el sustento de los trabajos de programación multianual presupuestaria de la EP. Toda esta información deberá ser remitida por la ventanilla electrónica con un oficio dirigido a la directora de la Dirección General de Presupuesto Público, la señorita Lisette Pilar Ramsden Ramos. Tal como se señaló en la lámina anterior, debe adjuntar fichas y formatos generados del módulo de programación multianual, los mismos que se detallan a continuación. En la ficha 1A, la entidad debe reportar la misión institucional, los objetivos estratégicos generales y específicos. En la ficha 1B, la entidad debe presentar
el indicador de desempeño, su unidad de medida y los valores proyectados por cada objetivo estratégico general y específico. En el anexo 2, la entidad debe presentar el indicador de desempeño de acuerdo al objetivo estratégico planteado. Para ello, debe descargar el anexo de la página web del MEF. En caso no pudiese, el especialista de presupuesto público de los Conecta MEF de su jurisdicción les remitirá el formato. Para el caso de los ingresos, considerar los siguientes formatos y fichas. El formato 1 debe presentar el presupuesto de ingresos a nivel de genérica de gasto. En el formato 1C debe presentar el presupuesto de ingresos a nivel de partida de ingreso. Para ello, deben garantizar que contemple la genérica de ingreso, la fuente de financiamiento, el periodo proyectado para el año 2022 y la estimación para el año 2023. La variación entre estas dos últimas y los valores proyectados para los años 2024 y 2025. El formato 1D, la entidad debe presentar el financiamiento por operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias. Las mismas que debe contemplar la estimación de los ingresos presupuestarios a nivel de específica detallada por fuente de financiamiento para el primer año de la programación multianual. En este caso sería para el año 2023. En la ficha 3, la entidad debe presentar la variación de los ingresos por toda fuente de financiamiento. La información de este formato contempla la desagregación del financiamiento externo o interno y las donaciones y transferencias, el destino del desembolso, el dispositivo legal que los autoriza, el monto total autorizado, el desembolso para el año 2023 y el saldo del préstamo. Para el caso de los egresos, se requieren los siguientes formatos y fichas. En el formato 2, la entidad debe presentar el presupuesto de gastos. Para ello, debe desagregar la información a nivel de categoría, genérica de gasto, fuente de financiamiento para el periodo proyectado 2022, la estimación del año 2023, la variación entre estas dos últimas y los valores proyectados para los años 2024 o 2025. En el formato 2A, la entidad debe presentar el presupuesto a nivel de específica, a detalle por fuente de financiamiento para el periodo proyectado 2022, la estimación del año 2023, la variación entre estas dos últimas y los valores proyectados para los años 2024-2025. En el formato 3, la entidad debe presentar las actividades por categoría presupuestal, rubro de financiamiento a nivel de genérica de gasto para el periodo de programación multianual. En el formato 4, la entidad debe presentar el formato desagregado de los proyectos de inversión según el orden de prelación. En la ficha 4, la entidad debe presentar las variaciones de los gastos presupuestarios por cada rubro de financiamiento a nivel de genérica de gasto. Como información complementaria, se espera que la entidad remita el formato 5 corresponde a la ficha de proyecto de inversión. El formato 6 corresponde al resumen de personal. El anexo 3A corresponde a ingresos mensuales por periodo de personal activo, contratado a plazo indeterminado y determinado, consignados en la genérica de gastos 2.1, personal y obligaciones sociales sujetos al régimen privado. El anexo 3D corresponde a los ingresos de personal sujeto a contratos administrativos de servicio, o sea, los CAS. En el formato 7 corresponde el detalle de las deudas de la entidad. El formato 11 corresponde al perfil de la entidad. Finalmente, para la información financiera deberán de presentar los siguientes formatos.
El formato 8 corresponde al flujo de caja. El formato 9A corresponde a la situación financiera de la entidad. Esto aplica solo para las entidades no financieras. El formato 10A corresponde al estado de resultados integrales. Esto aplica solo para las entidades no financieras. Para este proceso final se tomarán las siguientes consideraciones. Las reuniones de sustentación serán virtuales. Para ello, la DGPP del MES habilitarán las salas virtuales correspondientes para la sustentación de la programación multianual y formulación presupuestaria, de acuerdo al cronograma establecido en el anexo 1A, previa acreditación de la entidad. El jefe de la oficina de presupuesto o quien haga sus veces de los organismos públicos y empresas de tratamiento empresarial del sector público no financiero sustenta la propuesta del presupuesto institucional y la programación multianual del gasto ante la Dirección General de Presupuesto Público. De existir observaciones a la presentación, la entidad está en la obligación de levantar las mismas de acuerdo al plazo establecido por el sectorista de la DGPP, para lo cual los especialistas de presupuesto público de los CONECTAMEP realizarán el seguimiento para el cumplimiento de dichos plazos. Finalmente, se requiere tomar en cuenta algunas consideraciones finales para asegurar un adecuado proceso de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria para los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Es responsabilidad del titular de la entidad la de coordinar la asignación presupuestaria multianual, la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria con el gobierno regional o gobierno local. En el caso de los organismos públicos, así como también remitir y sustentar la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria ante el directorio de la entidad en el caso que corresponda. La entidad debe tomar en cuenta para la proyección de los recursos la venta de sus activos y otros ingresos de capital, cautelando que dichos recursos no financien gastos de personal o servicios vinculados a terceros. En la programación de gastos de personal, no se deben prever recursos para futuros ajustes, incrementos o aprobación de remuneraciones, escalas, bonificaciones, dietas y beneficios de cualquier índole, en cumplimiento a la normatividad vigente. Asimismo, en el marco de las reuniones de sustentación, la DGPP podrá requerir información adicional a fin de complementar el sustento de los trabajos de la programación multianual presupuestaria de la ERTE. Bueno, con esto hemos concluido la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, Josefina, por tu presentación. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora continuamos con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Primera pregunta, ¿se puede agregar la proyección de incrementos remunerativos en la estimación de gasto de personal? Adelante, Josefina. Gracias, Shermel. Bueno, en respuesta a esta pregunta, no se puede. Solo se debe presupuestar lo que tenga respaldo legal. En el caso de la entidad, tenga el registro en el AIR. Dicho registro ya cuenta con la evaluación respecto a su legalidad hasta por el costo anual registrado. Respecto a las entidades que no cuentan con un registro AIR, será responsabilidad de cada entidad determinar el presupuesto para el pago de personal. En este último caso, el monto programado no debe exceder el devengado del año anterior o el PIB del presente año. Adicionalmente, las entidades podrán considerar en el presupuesto las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada que cuenten con opinión favorable del responsable de la defensa institucional de la entidad,
En este caso podría ser el procurador o quien realice las funciones. Bien, muchas gracias, Josefina. Vamos con la segunda pregunta. En caso se tenga nuevo ROT y CAT provisional aprobados y por consiguiente un nuevo PAT aprobado en el 2022, donde se incluyen nuevos puestos, ¿cuál es el procedimiento respecto a la previsión de estos puestos en el presupuesto para el 2023? Adelante, Josefina. Gracias. Según la directiva número 0005-2021, sobre los lineamientos para la formulación, aprobación, registro, modificación del presupuesto analítico de personal, el PAP, en las entidades del sector público, el plazo máximo para la presentación de solicitudes de opinión fue el último día de febrero y esto ha sido ampliado para el año 2022 hasta el 31 de agosto, según la resolución directoral 0007, ¿no? En ese sentido, en este momento se puede presentar dos situaciones. La entidad tiene un PAP para el año 2022 aprobado. En este caso, la entidad puede formular las plazas ocupadas y las plazas que tengan condición de vacante no mayor a 2 años. Y la otra situación sería en que la entidad tiene un PAP para el año 2022 en trámite. La entidad solo debe presupuestar las plazas ocupadas del último PAP aprobado. En caso su PAP sea aprobado posterior a la programación e implique un incremento en el presupuesto requerido para el año 2023, la entidad puede realizar las modificaciones presupuestarias necesarias en el marco de sus respectivas directivas de austeridad o, en defecto, la ley de presupuesto vigente. Bien, muchas gracias, Josefina. Vamos con la tercera pregunta. ¿La estimación de gastos de personal se puede agregar la proyección de incrementos remunerativos por pactos colectivos? Adelante, Josefina. No, los pactos colectivos solo se presupuestan si están aprobadas en el marco legal vigente, en el momento del registro de la formulación, para lo cual se debe tomar en consideración lo siguiente. Las OPDs deben aprobar su negociación colectiva en el marco de la Ley 31.188. Para el caso de las empresas municipales o regionales, de acuerdo al artículo 2 de la Ley 31.188, Ley de Negociación Colectiva en el sector estatal, las negociaciones colectivas de las empresas del Estado se rigen por lo regulado en el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo 010 del 2003 y su reglamento. Bien. Cuarta pregunta. ¿Se puede proveer en el PIA 2023 el presupuesto para personal CAS de puestos a incorporar? Adelante, Josefina. El límite máximo para la programación será el devengado del año anterior o el PIN actual. Excepcionalmente, el incremento del presupuesto en CAS podría efectuarse si se cumple con las siguientes condiciones. Se cuenta con mayor proyección de ingresos, se va a ampliar los servicios brindados o generar nuevos servicios debidamente autorizados por los titulares de las entidades. Adicionalmente, se les recuerda que, en el marco de la primera disposición complementaria final de las leyes de presupuesto anual, las CETES están facultadas a aprobar sus disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de los ingresos de personal, que deben ser publicados en el Diario Oficial El Peruano hasta el 31 de diciembre de cada año. De no efectuarse tal publicación, son de aplicación las normas de austeridad, disciplina y calidad del gasto público y de ingresos de personal contenidas en las leyes de presupuesto anual. Bien, muchas gracias, Josefina. Vamos con la última consulta. ¿Se va a considerar los saldos de balance en la programación multianual presupuestaria? Adelante. Sí,
De acuerdo al artículo 28 de la Directiva 0002-2022, se debe considerar en la proyección de ingresos una estimación de los saldos de balance de los recursos que no se lleguen a ejecutar en el año 2022, en las fuentes de financiamiento que estime la EPE, siendo recursos directamente recaudados o donaciones y transferencias. Bien, muchísimas gracias, Josefina, por dar respuesta a las consultas de nuestros participantes. Ahora cederé la palabra a nuestro segundo expositor, Fernando Puruguay Cortés, implantador CIAP de la Oficina General de Tecnologías de la Información del MED. Adelante, Fernando. Gracias, Chermely. En esta oportunidad tendré la responsabilidad de explicarles el funcionamiento y la operatividad del aplicativo web de la programación multianual para entidades de organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y gobiernos locales. El objetivo principal en esta reunión es que tengan con todos ustedes unos conocimientos sólidos y prácticos en el manejo del uso del aplicativo web del módulo de programación multianual 2023-2025, según los últimos requerimientos y mejoras de implementación autorizados por la Dirección General de Presupuesto Público. A continuación, voy a compartir pantalla para entrar al módulo y una mejor explicación del módulo. Para ingresar al módulo, en primer lugar necesitamos un usuario y una clave, el cual lo vamos a registrar. Y una vez que ingresamos, nos va a mostrar una primera pantalla que corresponde a lo que es la preferencia de acceso. Del periodo de ejecución como primer dato, que es el periodo donde estamos registrando el año 2022, luego tenemos el periodo de programación que corresponde al año 2023 y la etapa presupuestaria en la que estamos, ¿no? Que estamos en la programación multianual. Pasamos al botón siguiente y el aplicativo nos muestra la pantalla principal. En este aplicativo, la pantalla principal consta de la primera parte superior, que es la cabecera, el cual tenemos el botón de ayuda que nos va a permitir bajar un manual de forma más detallada. En la parte izquierda, como los aplicativos siempre del MEF, la menú de opciones la tenemos a la izquierda y en la parte central el área de trabajo. Dentro de las opciones que tenemos del aplicativo tenemos maestros, procesos, reportes, seguridad y sesión. En la opción de maestros tenemos la creación de códigos. Para esta oportunidad de la programación multianual está activo la creación de finalidades, como la ven ahí. Luego tenemos la opción de procesos, que es donde el mayor contenido del aplicativo. Tenemos la preselección de códigos. Como ustedes saben, la estructura de una secuencia funcional está estructurada por varios componentes y es necesario preseleccionar los componentes, los códigos de esos componentes. Tenemos el detalle de proyectos, la asignación presupuestaria, las cadenas programáticas, que una vez que preseleccionamos los códigos, hacemos la unión armando la estructura funcional. El indicador de desempeño, donde van a ingresar la misión y los objetivos estratégicos y objetivos específicos. La propuesta de presupuesto está compuesta por el presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos y la opción de cerrar el proceso. Tenemos la opción de variación, que tenemos ingresos y egresos, donde vamos a registrar datos reales de la ejecución y con las proyecciones hacia los años 2023, 2024 y 2025 con una pequeña sustentación, un sustento que deben registrar. Como se ha dicho también, la directiva contiene formatos obligatorios que tienen que registrar. También lo tenemos dentro de las opciones del aplicativo, que más adelante lo vamos a ver. Datos de la entidad, datos generales de la base legal, funcionarios, cargos y composición. Tenemos los reportes. En la sección de reportes tenemos reportes que les van a facilitar dentro de la programación multianual y asimismo una síntesis de todos los formatos
los formatos que necesita la directiva, ¿no? Que están obligatorios por la directiva. Tenemos la sección de imprimir los maestros y la sección de seguridad. Vamos a detallar una a una de las opciones que tenemos, como la primera opción que tenemos es la de creación de finalidades. Para la creación de finalidades, de ser necesario la creación de finalidades por parte del usuario, vamos a ingresar. Nos va a permitir, tenemos la área de trabajo que que la conforman todas las finalidades que vienen registrando, y en caso de una nueva, tienen el botón de crear, y para crearla necesitamos saber qué categoría presupuestal es la que ustedes necesitan, ¿no? De acuerdo a la necesidad que ustedes tienen de la estructura funcional que quieren programar, vamos a escoger la categoría presupuestal, una PNP, y vamos a asignarle, vamos a registrarla, ¿no? Y guardamos. Ahí lo que estamos haciendo es creando la finalidad dentro de la base de datos central. Aún falta preseleccionar los códigos para después llamarlos a formar la estructura, ¿no? Entonces, como siguiente paso, tenemos la preselección de códigos. Para la preselección de códigos, tenemos la preselección de proyectos, preselección de actividades, preselección de acciones de inversión, preselección de obra y preselección de finalidades. En estas opciones, en las 5 opciones, se procede de la misma forma, la que voy a continuación a detallar. Tenemos la preselección de los proyectos que, como ustedes aprecian, tenemos un área de trabajo, el cual consta de una cabecera para hacer las búsquedas. Pero como vemos, tenemos información ya dentro del aplicativo, que nos muestra estos proyectos que han sido utilizados dentro de las secuencias funcionales que han venido trabajando años anteriores y de los cuales ustedes van a tener que ir verificando si es que los necesitan, ¿no? O los que si los que van a registrar están ahí. De lo contrario, de no encontrarlos dentro de esta funcionalidad, ustedes tienen la opción de seleccionar. Cuando no encuentro mi proyecto que yo necesito, yo ingreso de acuerdo a la categoría presupuestal y yo puedo seleccionar un proyecto de la base de datos, ¿no? En esta búsqueda, lo que va a hacer esta búsqueda es entrar a la base general de esta entidad que tiene digamos, su cartera de proyectos, y voy a buscarlo de acuerdo al código o al nombre. Y yo puedo preseleccionar, seleccionar un proyecto y lo puedo llevar hacia la zona de que yo lo necesite, ¿no? Vamos a ver. Hay un problema dentro del sistema. No nos deja seleccionar. Sí. Ok, ya lo tenemos. Aquí aparecen. Cuando tienen el fondo blanco, quiere decir que son proyectos que todavía no han sido asignados dentro de la estructura funcional. Para la preselección de actividades, funciona de la misma forma. Tenemos dentro del aplicativo ya actividades, acciones de inversiones que han sido utilizadas en las programaciones anteriores, que lo tienen ustedes como dato. Igual tengo que preseleccionar la categoría presupuestal para hacer la búsqueda. Aquí hemos puesto categoría presupuestal a PNP y aparecen varios códigos presupuestales de lo que son acciones o actividades que ya han sido utilizadas. Si ustedes que necesitan asignar una nueva que no aparece, tienen el mismo procedimiento de seleccionar, hacer la búsqueda. Recuerden que los códigos de actividad ya están generados, creados dentro de la base de datos, y lo que ustedes solamente van a hacer es seleccionar. Aquí, como las actividades y las acciones de inversión y obras son creadas por el ente rector, ustedes van a cambiar el nivel de uso a general
y ahí van a aparecer la serie de códigos ya creados por el ente rector. Pasamos a las finalidades. Y en las finalidades de igual procedimiento, como hemos hecho el ejemplo de crear una finalidad con APNOP, la vamos a seleccionar, ¿no? Como hemos creado una nueva, todavía no ha sido preseleccionada. Quiere decir que todavía no la voy a utilizar. Entonces tengo que decirle al sistema o al aplicativo que necesito esa finalidad para formar parte de una estructura funcional que necesito programar. Entonces voy a crearla como yo la he creado como un APNOP, selecciono APNOP, y me voy a seleccionar. Y como yo la he creado, es personalizada. Entonces la voy a buscar. Normalmente están siempre en la última página. Y aquí lo encuentro. Y lo preselecciono. Aceptamos. Y yo voy a tener ya la finalidad acá. Aquí ya está creada. Si ustedes ven, tiene el fondo blanco, que significa que todavía no forma parte de una cadena programática. Luego tenemos la opción de detalles del proyecto. En lo que es detalle de proyecto, aquí van a entrar obligatoriamente si la entidad va a registrar programación de inversión, de proyectos de inversión, necesita ingresar a esta opción para ubicar todos los proyectos que van a ser utilizados para registrar dentro de la programación multianual. ¿Qué es lo que nos permite esta opción? Vamos a ingresar al proyecto si es que deberían ya estar todos los proyectos que van a registrar en esta sección. Vamos a ubicar a uno y le presionamos el botón modificar. ¿Qué nos muestra el botón modificar? Una ficha del proyecto, el cual ustedes van a verificar algunos datos. ¿Qué es en este año, cuál ha sido la novedad o lo que se ha agregado al aplicativo? Como datos siempre tenemos el código, el proyecto, el tipo de proyecto, el estado de la viabilidad, y se ha asignado y se ha creado esta opción de tiene PMI. ¿Qué significa si tiene PMI? Significa que si está dentro de la programación multianual de inversiones, a lo cual se le ha creado un indicador que ese significa que sí está dentro del programa multianual de inversiones, y una N para decir que no está dentro del programa de multianual de inversiones. Entonces, como ustedes aprecian, tiene el indicador S, que significa que se puede programar o que se puede ser utilizado para la programación. Al mismo tiempo, se ha agregado un botón que dice actualizar indicadores PMI. ¿Qué es lo que te proporciona este botón? Es una conexión directa que tiene con el aplicativo de programación de inversiones para que cualquier modificación que hagan, que agreguen un nuevo proyecto dentro del programa multianual de inversiones, lo que va a hacer este botón es actualizar su indicador. Si por A o B en este aplicativo se actualiza el indicador, entonces con este botón lo voy a actualizar para poderlo programar. ¿Qué otros datos me proporciona el aplicativo en esta parte? El costo de la viabilidad, el costo actual, el PIN del año 2022, la ejecución acumulada del 2022 y devengados a septiembre del 2022. ¿Qué nos permite esta parte? Tomar la decisión de hacer una ecuación matemática tal vez para poder saber hasta qué monto puedo yo programar de mi proyecto de inversión. Si hay alguna modificación que se ha hecho dentro del presupuesto en esos momentos en la entidad, también tienen a la mano el botón actualizar PIN, que significa que me va a traer todos los datos, me va a actualizar mi monto presupuestal del PIN del 2022, de acuerdo a lo que aparece en el SIAP, lo actualiza este monto, ¿no? Y necesariamente, si yo necesito registrar proyectos de inversión, necesito modificar algunos datos y darle una prioridad. Datos obligatorios que necesitan ustedes registrar para poder programar un proyecto de inversión es ingresar, darle una prioridad, un orden y un estado de ejecución, en qué estado está el proyecto de inversión, la fecha de culminación y un breve comentario. Esos datos son obligatorios para poder grabar y poder utilizar este proyecto en una cadena programática y programar sin ningún problema. Luego tenemos la asignación presupuestaria, la cual podemos apreciar la distribución de la asignación.
por fuente de financiamiento, tengo la opción de registrar alguna otra fuente de financiamiento y de modificar algún monto, ¿no? De acuerdo a lo que mande el ente rector, ¿no? Tenemos los indicadores, el indicador de desempeño, que como primer dato, ustedes lo van a encontrar en blanco, van a tener que actualizar la misión, registrar la misión, y al registrar la misión, ustedes pueden agregar el objetivo estratégico. Si ustedes tienen la necesidad, tienen varios objetivos estratégicos, presiona el botón de agregar objetivo estratégico y me crea una fila y yo puedo registrar datos. Y le debo dar un orden, y puedo pasar a grabar, a guardar. Guardo los datos y ahora ese objetivo estratégico necesita o tiene objetivos específicos. Entonces, para yo poder crear los objetivos específicos, necesito seleccionar el objetivo estratégico y se van a activar los botones de objetivo específico. Presiono objetivo y paso a agregar los objetivos específicos. Y también, al igual que el estratégico, necesita un orden. Le vamos a dar un orden y pasamos a guardar. De esta forma, guardamos todos los indicadores de desempeño. ¿Qué más nos muestra el aplicativo? Ya la cadena programática de registrar cadenas programáticas. Como ya hemos preseleccionado los códigos de los parámetros que nos van a permitir armar toda mi estructura funcional, entonces paso a crearla. De igual forma, me muestra ya los que ya he trabajado años anteriores, en este caso APNOP. Por ejemplo, aquí hay varias cadenas programáticas y funcionales. Entonces, si es que la que yo voy a crear de un proyecto nuevo no aparece, no la tengo registrada, paso a crearla. Presiono el botón crear, cadena, y tengo dos opciones para crear. Si es una actividad o un proyecto, o si es una actividad predeterminada. Si voy a crear un proyecto, entonces presiono el botón proyecto o actividad, y tengo estas opciones que necesito darle al aplicativo. En primer lugar, ¿qué tipo de cadena programática voy a usar? Si es un proyecto o una actividad. En este caso voy a hacer un proyecto. Y ustedes tienen en la parte derecha un combo de ayuda, el cual me va a permitir mostrar todos los códigos preseleccionados que yo he tenido que registrar anteriormente. Entonces, si yo presiono el combo, me va a aparecer todos los códigos de proyectos que yo he preseleccionado en las primeras opciones. Y el que yo necesite, lo selecciono, ¿no? Vamos a seleccionarlo. De ahí me pide el nivel que voy a agregar de componentes, si es una obra o es una acción de inversión. De igual forma, si presiono cualquiera de los dos, voy a tener la ayuda para poder preseleccionar el código, ¿no? Y al mismo ahí me va a aparecer todos los códigos que yo he preseleccionado en la parte anterior. Necesitamos la función, la división funcional, el grupo funcional, y con eso yo registro mi cadena programática. Ya en la parte de propuestas de presupuesto, tengo la opción de presupuesto de ingresos. En el presupuesto de ingresos, yo tengo información por fuente de financiamiento, el monto de ejecución anterior. Esos son datos que les va a precargar el sistema, que no van a poder modificar, y lo que ustedes sí pueden trabajar es 2023, 2024, 2025. Yo tengo que seleccionar la fuente de financiamiento y registrar. Puedo registrar, me aparecen los clasificadores de ingreso. Si yo tengo la necesidad de que voy a agregar un clasificador que anteriormente no lo he venido trabajando, pero que a partir de este año yo lo necesito, tengo la opción en el aplicativo de poder agregar clasificadores. Presiono agregar clasificador y voy a poderlo llamar de acuerdo a su grupo, a su clasificador que yo necesito, ¿no? Igual que en los casos anteriores, selecciono el clasificador, acepto y lo va a traer hacia la ventana principal para que ustedes puedan registrar los montos en cada año que necesiten.
Dentro de lo que es la propuesta de gastos, el presupuesto de gastos, me van a aparecer todas las cadenas programáticas que he venido trabajando y las nuevas que he creado, ¿no? ¿Qué información me va a aparecer? Me va a aparecer un monto, me van a aparecer los montos que yo tengo programados, 23, 24, 25, y yo voy a seleccionar la cadena programática. Y aquí hay una ayuda. En caso de que ustedes vean aquí hay unos colores que va a distinguir en el estado de cada proyecto cómo está, y van a encontrar colores que me van a determinar si el proyecto que no tiene programación multianual de inversiones. Es una ayuda que se ha puesto ahí para que ustedes tengan la ayuda, la verificación de que quieran programar un proyecto y no saben si es que está dentro de programación de inversiones, el color te lo va a seleccionar. Ya ustedes tendrán que internamente verificar por qué no está, ¿no? Pero es una ayuda. Selecciono la cadena programática y en la parte superior tengo el botón de registrar metas presupuestarias. Como ya tengo la cadena programática, puedo registrar la meta presupuestaria a esa cadena programática. Aquí ya me aparecen las finalidades y las metas si es que ya ha sido creado, pero si yo necesito crear una nueva meta, tengo la opción de crear meta presupuestaria, ¿no? La meta presupuestaria, aquí voy a seleccionar la finalidad, que igual que en la parte anterior ya hemos preseleccionado todas las finalidades y aquí me va a aparecer en el combo de ayuda todo lo que yo he preseleccionado, ¿no? Entonces, ¿qué otro dato necesito acá? Cantidad, la programación física. Es importante darle a conocer a ustedes que se necesita la cantidad programada física que van a utilizar en la programación 2023-2025. Esto va a permitir delimitar o que el sistema pueda saber qué años son los que ustedes van a registrar información. Ejemplo, si yo registro datos en el año 2023, el sistema va a esperar que tú programes en los clasificadores esos años. De no programar, te va a validar el sistema. Tiene ese tipo de validaciones. La unidad de medida, todas las unidades medidas de acuerdo al tipo de proyecto que están realizando. Y el ubigeo que necesito verificarlo, ¿no? Aquí están las unidades de medida. Y una vez que ya tengo la meta creada, paso a seleccionarla y se van a activar los botones de modificar meta en caso de que quiera cambiar una finalidad. Eliminar metas, solamente puedo eliminar siempre y cuando no tenga registrado montos. De lo contrario, no me va a permitir el sistema eliminarlo. Y paso ya a la programación del gasto, ¿no? Selecciono la meta y entro en la programación del gasto. Voy a encontrar todos los clasificadores dependiendo de la fuente de financiamiento que yo seleccione. Y de igual forma, si es que no tengo o tenga la necesidad de crear un nuevo clasificador de gasto, tengo la opción de agregar clasificador. Pero esta vez cuando yo necesito agregar un clasificador, necesito primero asignarle qué fuente de financiamiento lo voy a agregar. Busco el clasificador, lo selecciono y aceptamos. Tenemos la opción de cerrar proceso, ya cuando culminan la programación de los ingresos y de todo lo que tienen que registrar y ya están decididos ya a cerrarlo. El sistema tiene la opción de cerrar programación y en la parte inferior te va a aparecer todas las validaciones que vas a tener que revisar para terminarlo, digamos, correctamente, regresar al sistema, hacer tus ajustes y poder cerrarlo correctamente, ¿no? Tenemos la opción de variación dentro de los ingresos. Dentro de esta opción de variación tenemos la opción de ingresos, que está compuesta por dos partes, que son la variación de los ingresos y la sustentación de la variación. Dentro de la variación de los ingresos, el sistema te permite ingresar datos sobre el presupuesto del año 2022 y dentro del mismo año 2022 la ejecución de enero a junio y una proyección que debes hacer de julio a diciembre y automáticamente el sistema te permite las proyecciones anuales. Lo mismo vas a tener que proyectar a los años siguientes
para poder luego explicar una sustentación de la variación. En la variación de egresos, vamos a entrar a la variación de egresos, tiene, igual que la anterior, tiene dos partes. Vamos a ver. En lo que es ingresos y egresos, esta opción que ustedes pueden apreciar acá, tiene un símbolo más, que significa que yo puedo adicionarle filas a lo que es la variación de algún concepto que me falte, que yo necesito registrarlo, me va a permitir editar y guardar esa información, ¿no? Dentro de los formatos, ¿qué formatos? Los que son obligatorios y que están dentro de la directiva. Tenemos el flujo de caja y estados, situación financiera, estado de resultados, financiamiento externo e interno, detalle de las deudas, la ficha de proyecto, resumen de personal, ingresos mensuales por periodo, ingresos del personal sujeto a CAS, ¿no? Como ven, es una información que contiene, digamos que son informaciones financieras, contables y también de recursos humanos. Entonces, son coordinaciones que van a tener que hacen dentro de las áreas internas y que permite registrarlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los estados situacional financiero, donde ustedes van a tener que registrar año de ejecución del 2021, sus datos reales de ese año, información que seguro la tienen a la mano y que necesita registrar. La ejecución proyectada al año 2022 y estado situación financiera del año 2023. Financiamiento interno y externo. Tenemos el detalle de las deudas, la deuda estimada al 2022, la proyectada al 2023, una diferencia y un comentario del incremento de las deudas que tienen, ¿no? Al igual que en los formatos van a encontrar esta opción cuando necesiten registrar un concepto nuevo que obligatoriamente lo quieren hacerlo, ¿no? Presiono y me va a insertar una nueva fila para que ustedes puedan registrarlo. Tenemos las fichas de proyectos, donde ustedes van a seleccionar todos los proyectos que han venido trabajando dentro del aplicativo. Les va a aparecer en esta ventana, que ustedes van a seleccionar cada proyecto y registrar la ficha del proyecto. ¿Qué tenemos dentro de la ficha? Una descripción del proyecto, un objetivo específico del proyecto, detalles financiero del proyecto, ¿no? Fecha de inicio, término, costo total. También tenemos el detalle físico del proyecto, las unidades de medida de acuerdo a cómo ustedes los vienen trabajando, la ejecución presupuestaria, la ejecución, proyección al 2024, 2025, 2026, de acuerdo al estado de ese proyecto, ¿no? Tenemos el resumen de personal. Resumen personal, tenemos personal, honorarios y la opción de remuneraciones, ¿no? La opción de remuneraciones por niveles, el personal de honorarios, por planilla, los directivos, profesionales, técnicos y auxiliares. ¿Qué datos necesitamos de ellos? La PEA y su costo. PEA y costo para el año 2022, 2023, para poderlo registrar. Tenemos los ingresos mensuales. Acá sí el sistema lo que tiene es que el aplicativo lo trabaja por fuente de financiamiento, por el rubro de financiamiento. Entonces van a seleccionar, de acuerdo al rubro que ustedes tienen, la fuente de financiamiento, y aquí vamos a agregar directivos, funcionarios, profesionales, su PEA, sus remuneraciones y otros beneficios
a diciembre de 2021, diciembre de 2022, presupuesto 2023. Si necesitan un nivel que ustedes necesitan registrarlo, presionamos el botón más y me va agregando filas que ustedes van a utilizarlas, ¿no? Si por casualidad tienen que eliminarlo, es muy fácil, seleccionan solamente la fila y pasamos a eliminar datos. ¿Está seguro? Sí, y eliminamos los datos. También tenemos unos datos de la entidad. Datos de la entidad. Datos generales. Ustedes revisan los datos de hacer alguna modificación. Lo hacen y presionan el botón guardar. También tienen que asignar las bases legales. Yo agrego bases. Tengo varios dispositivos que agregar. El registro, ¿no? Otra opción que nos permite el sistema es la opción de reportes. En la opción de reportes tenemos, como les dije, lo de la programación multianual, que nos van a permitir ir haciendo, y puedo ir sacando reportes para ir verificando mi programación, ¿no? Tenemos la estructura programática, ingresos versus gasto, resumen analítico de gasto, detalle del gasto. Si quiero hacer un resumen por clasificadores de gasto o por genérica, lo puedo realizar. Detalle del ingreso multianual, detalle de proyecto. Dentro del detalle de los proyectos, en este caso, puede ser uno del detalle del gasto para que ustedes lo puedan apreciar cómo es que aparecen los datos. Aquí tenemos datos que nos van a permitir verificar cómo es que estoy programando en cada año. Y lo que tenemos en los datos del proyecto, que seguro lo van a utilizar. Vamos a entrar. El datos de proyecto lo que nos permite es tener la opción de ir verificando el costo del proyecto, sus saldos y su programación. Dentro de los reportes, la opción para poder sacar todos los reportes que te exige la directiva, tiene reportes directiva y tengo todo, puedo seleccionar los anexos y los formatos que me pide la directiva. Tenemos el anexo 3A, 3B, el formato 1, el formato 1C, análisis específica de ingresos. Yo puedo preseleccionar un formato, mandarlo imprimir. Me va a permitir hacerlo. Tenemos el formato 1D, formato 2A. Todos los formatos que exige la directiva los tenemos dentro del aplicativo para su firma y su presentación, ¿no? Formato ficha número 1, ficha número 1B, la ficha 3, todos los que necesitemos dentro de la directiva que nos dice, ¿no? Bueno, para culminar, estimados participantes, unas consideraciones a tomar en cuenta es recordar que el aplicativo contamos con información trabajada años anteriores por todas las entidades y que es necesario analizarla y tomarla en cuenta para una buena programación. Las secuencias funcionales de proyectos de inversión, recordar que es necesario su priorización para poder registrar su programación del gasto. Y asimismo, recordad que estamos para atenderlos y pueden solicitar asistencia técnica a todos nuestros implantadores de cada departamento. Hasta aquí mi participación y gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, Fernando, por tu exposición. Antes de continuar con este bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material del presente tema.
Bien, ahora continuamos con esta segunda ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para la solicitud de usuario y clave para ingresar al módulo de programación multianual? Adelante, Fernando. A ver, se debe generar un ticket para ser atendido por el área de soporte en la dirección del área de tickets en formulario de soporte. Ingresan a la página del MEF y les va a permitir generar un ticket a soporte. Y asimismo, si tienen la necesidad de acompañarlos, se pueden comunicar con cada implantador asignado a su entidad. Gracias. Bien, muchas gracias, Fernando. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el monto mínimo para registrar en un clasificador? Adelante. El monto mínimo para registrar es 50. Un monto registrado menor te va a generar una alerta o un mensaje que no puede ser menor a 50. Gracias. De acuerdo. Gracias, Fernando. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo puedo revisar el saldo de un proyecto que está programado? Adelante. En el aplicativo nos brinda en la opción de reportes datos del proyecto y podemos seleccionar detalle del costo del proyecto. Cuando seleccionamos esta opción, lo que va a permitir el reporte es visualizar el costo del proyecto, la programación que uno está registrando y el saldo. Y uno se puede dar cuenta si es que lo que programado sobrepasa al costo del proyecto. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Fernando, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Bien, de esta manera culminamos con la capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional sobre el tema, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamet más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de este y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web y el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta una siguiente oportunidad.